Hoy vamos a hablar sobre las intervenciones extranjeras. México durante los primeros años independientes sufrió 5 guerras, así como la lucha entre liberales y conservadores por el poder. Los liberales defendían los proyectos republicanos, eran el partido de la izquierda, aplicaban el programa liberal de manera total, separaban la iglesia del Estado. Su fundador fue José María Luis Mora. Estaban a favor de la democracia, a favor de la libertad de culto y educación laica. Los conservadores defendían los proyectos monárquicos e imperial. Eran el partido de la derecha, querían crear un gobierno centralizado, querían unidad política entre iglesia y Estado. Su fundador fue Lucas Alamán. Se les decía mochos, se identificaban con el color verde y querían que la iglesia tuviera el poder. Mi guerra fue intento de conquista. El año que ocurrió fue en 1829. Las causas que lo provocaron fue la Ley General de Expulsión, que ordenó la salida de los extranjeros y de los españoles. Los personajes más destacados fueron Santa Anna, Fernando VII, Isidro de Barra y Felipe de la Garza. Un acontecimiento fue que Santa Anna quería derrocar a Barradas. Quien ganó la guerra fue México, y la consecuencia que provocó principal que hubo fue, en lugar de detener a los españoles, les dejaron el puerto de Tampico. La guerra versus Texas. La Guerra de la Independencia de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Algunas de las batallas importantes en Texas comenzaron con la migración intensiva de los estados vecinos, principalmente de Mississippi y Alabama. Algunos de los países involucrados fueron México y la provincia de Texas y algunas partes de los Estados Unidos de América. Los personajes que participaron fueron Antonio Canales Rosillo, que participó de 1802 a 1869 como militar y político de México. También participó Stephen Austin de 1793 a 1836. Algunas de las consecuencias sobre estos actos fueron que Estados Unidos amplió su extensión territorial, lo cual desató una guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Primera intervención francesa, la Guerra de los Pasteles. En el año 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional. Sus antecedentes causas del conflicto fue el reclamo del pastelero francés por sus 60,000 pesos, y los personajes colectivos fue el pastelero y fueron los franceses y los mexicanos. Los principales acontecimientos de la batalla fueron los supuestos saqueos, la denegación de justicia y el robo del dinero del pastelero. Francia fue el país que obtuvo la victoria, y las consecuencias fueron muertes y heridos mexicanos. Después de la pérdida de Texas, México quedó en bancarrota, pero en los planes de Estados Unidos no solo estaba el territorio de Texas, también estaba California y Nuevo México. John Slidell como ministerio definió los límites de Texas hasta el río Bravo y ofreció $5 millones a cambio de Nuevo México y también obtener la Alta California. México recurrió a Santa Anna para defender y gobernar el país en un régimen federalista. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalajara-Lupe Hidalgo, en el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Estados Unidos pagó a México 15 millones de pesos como indemnización. Segunda intervención francesa 1862-1867. Esta lucha se genera después de la Guerra de Reforma, ya que el país estaba atravesando por una gran crisis económica, por lo que el presidente de México, Benito Juárez, ordenó la suspensión del pago de la deuda externa que México tenía con Inglaterra, Francia y España el 17 de julio de 1861. Cabe mencionar que para estos países no fue nada agradable la noticia, pero gracias a Manuel Doblado, Inglaterra y España lograron firmar un acuerdo de paz, por lo que el único antagonista sería Francia. Francia tuvo una guerra con los poblanos, lo que hoy conocemos como la Batalla de Puebla, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 1962. Bueno, espero te haya gustado el video, dale like, suscríbete al canal, no te olvides de activar la campanita de los comentarios. Nos vemos en un próximo video.